primer joven que habló decía que yo era el arqueólogo más importante. Luego mi amigo Ricardo, claro, como es mi cuate, pues tiene que echar ahí un poco. Pero yo digo, caray, qué exagerados, ¿no? Pero ¿quién soy yo para desmentirlos? Bueno, y ahora vamos a entrar en materia. El título es, como pueden ver, Los mitos de Matos. O sea que, aunque el tema del que voy a hablar es el de los hallazgos del Templo Mayor, los recientes hallazgos, y sobre todo me voy a referir a un hallazgo en específico que realmente nos ha dado pie a diversos arqueólogos que estamos allí en el Templo Mayor para poder referirnos a ese hallazgo, el cual todavía en este momento, el día de hoy, se sigue excavando en el lugar. Yo ahorita los voy a ubicar, pero antes daré un pequeño preámbulo de lo que es este proyecto para que vayamos ubicándonos en el contexto. Muy buenas tardes, jóvenes. El proyecto Templo Mayor, como ya lo mencionó Ricardo, surgió allá por 1978 y su programa de acción consistía principalmente en esa división de 3 fases en el proceso de investigación. Es decir, la primera fase era, como lo hace, cualquier colega que va a emprender una investigación, pues buscar todo el aspecto bibliográfico, buscar qué es lo que otros colegas han hecho en ese lugar o sobre ese tema, ¿verdad? Y aquí lo que veíamos es que había 2 ramas del conocimiento en las que teníamos que basarnos para poder fundamentar nuestros planteamientos, ¿no? Primero, esas dos ramas eran la arqueología, por un lado, y las fuentes históricas, las crónicas del siglo XVI, por el otro, ¿no? Entonces, buscar todo lo que se había dicho o lo que se había hecho sobre el Templo Mayor. Y así teníamos, por ejemplo, que don Manuel Gamio, a quien mencionaste, allá por 1914, fíjese, hace casi ya 100 años, en 1914, él excava en la esquina de las calles de Guatemala y Argentina, es decir, a media cuadra de la Catedral de México, muy cerca del Zócalo capitalino, etc. Y don Manuel es el primero, no fui yo, el primero fue don Manuel Gamio, que dice, aquí estuvo el Templo Mayor. Fíjense, ya a principios del siglo XX no se sabía cuál era la ubicación del edificio. Varios investigadores habían querido, ubicarlo y decir, no, estaba en tal forma, no, estaba viendo hacia el sur, orientado, no, estaba hacia el norte, en fin, una serie de discusiones, hasta que don Manuel excava en aquella esquina en ese año y encuentra eso, una esquina del edificio. Y basado en lo que encuentra, unas almenas que decoraban la parte alta del edificio, algunos hallazgos sueltos, etcétera, es que él dice, aquí estuvo el Templo Mayor de Tenochtitlan, de los mexicas. Y tenía razón. Pasaron los años, ¿verdad? Intervinieron algunos otros arqueólogos, en fin, pero llega finalmente 1978. En ese año de 78, obreros de la Compañía de Luz y Fuerza estaban trabajando allí en el centro. Iban a colocar unos cables, etcétera. Pero fíjense, era el turno de la madrugada, a las 3 de la mañana, ¿no? Estaban cansados, ya, yo me imagino con sueño, ¿no? Y pues empezaron a taladrar el piso, el cemento, se metieron y de repente dan con una piedra. Detienen afortunadamente el trabajo con aquellos taladros, no sé, y con las manos limpian el lodo y se dan cuenta que la piedra tiene grabados en ella, ¿no? De inmediato, fíjense, paran el trabajo, paran y
al día siguiente se avisa al Instituto Nacional de Antropología y el Instituto de Antropología avisa pues a Rescate Arqueológico, que entonces estaba a cargo de un colega, de Ángel García Cú, y él manda 2 pasantes que vayan, bueno, han estado hablando, vayan a ver qué pasa en esa esquina. Llegan y se dan cuenta que efectivamente era una piedra grabada, que era una piedra mexica, etcétera, y entonces la ley afortunadamente protege mucho el aspecto arqueológico. Entonces separó la obra de ellos y intervino ya Rescate Arqueológico, ¿no? Para eso yo había dejado ya de ser presidente del Consejo de Arqueología, es una institución dentro del INAH, y en el momento del hallazgo yo estaba fuera de México, había ido a un congreso a Panamá. Y el director del instituto, don Gastón García Cantú, cuando yo regreso de Panamá, el hallazgo había ocurrido 1 o 2 días antes, me manda a llamar, que venga Matos inmediatamente acá al instituto porque ha habido algo muy importante. Bueno, yo no sabía porque yo había andado en el congreso aquel, llego al instituto, subo y me dice don Gastón García Cantú, que era el director, me dice, oiga, Eduardo, ¿ya estuvo usted en Argentina? Le digo, no, don Gastón, era en Panamá el congreso. No, en la calle de Argentina. Es que acaba de salir una pieza que tiene que ir a ver, que no sé qué. Ya están allí los de rescate trabajando, rescatando las primeras ofrendas. Y, muy bien, bueno. Yo dije, bueno, don Gastón ha de exagerar, ¿no? Pero, total, ya en los días subsiguientes fui y ya me percaté de la importancia del monolito que había salido, que ahorita lo vamos a observar, ¿no? Era Coyolxauhqui, una deidad lunar de la que ahora les contaré sus detalles, ¿no? Entonces ya a partir de ahí empiezan estas 3 fases de investigación, las que les comentaba, la primera de ellas en la que era buscar toda esta información, tanto de la arqueología, inclusive este último dato, el hallazgo, y también de las fuentes escritas. La segunda fase era poder hacer ya el proceso técnico, la excavación, poder excavar en el lugar. Imagínense, en un medio urbano, pues siempre tiene sus bemoles, ¿no? Y ahorita les voy a contar algunos de esos bemoles. Y la tercera fase ya es posterior, ya es la interpretación, es decir, todo el cúmulo de material que los arqueólogos recuperan, pues ahora hay que interpretarlo, no se deja así, hay que hacer que esas piezas hablen, que nos digan su contenido, ¿no? Y entonces, para eso, ya para la excavación, para esa segunda parte del proceso, habíamos invitado y contábamos con el apoyo de los laboratorios de prehistoria, ¿no? O sea, con biólogos, con geólogos, en fin, químicos y demás, ¿no? Para los análisis correspondientes. Y además, claro, con historiadores, etcétera. O sea, se había hecho un equipo multidisciplinario para poder enfrentar aquel problema que se nos presentaba enfrente, ¿no? Y entonces, pues, empezamos el trabajo. Nada más como simple anécdota les voy a comentar que, digamos, como estaba en pleno corazón de la Ciudad de México, pues el interés inmediatamente empezó a verterse, ¿verdad? Y iban periodistas y todo, gente que quería ver, y entonces, pues el acceso estaba prohibido, teníamos una barda allí, ¿verdad? Recuerden que en la arqueología es como un quirófano en que adentro está el médico y está operando, está bajando en ciertas capas del cuerpo para llegar al mal, ¿verdad? Nosotros, como los arqueólogos también, con un cuidado excesivo vamos bajando para llegar al bien, en este caso, ¿no? Entonces, no al mal. Pero los familiares están afuera, no están adentro del quirófano viendo cómo se hace esta operación. Entonces, pero la gente y la prensa se empeñaba mucho además a dar a conocer, hasta que un día le comenté al director del instituto, oiga, don Gastón,
¿qué le parece si abrimos los sábados, nada más 2 horas de 10